Urquiza permanecía en silencio, con los codos apoyados sobre su escritorio y los dedos entrelazados frente a su boca. La oficina estaba sumida en una penumbra elegante, rota apenas por la luz azulada de un holograma suspendido en el aire. La imagen era clara, casi tangible, la réplica perfecta de la noche en que Salazar irrumpió en TP-Link. Las cámaras habían captado cada segundo, cada sombra, cada chispa de poder desatado por el heraldo del Mictlán. La proyección cubría toda la habitación, como una herida abierta en el tiempo, viva, hirviendo. Urquiza no parpadeaba. Su mirada estaba fija en Salazar dentro del holograma, como la de un depredador estudiando con deleite a su presa. Cada detalle lo absorbía, cada movimiento lo diseccionaba. Detrás de él, el nuevo cristal de obsidiana recientemente renovado tras la fractura anterior, proyectaba un fulgor espectral, como si algo más antiguo y vigilante se ocultara tras su superficie. La habitación, normalmente sobria, adquiría un aire sacro y ominoso, como un altar de sombras. Entonces, el silencio fue roto. Un chirrido metálico arrastrado precedió la entrada del Dr. Frank, cuyo andar era más un arrastre que una caminata. Sus patas mecánicas crujían con cada paso, como si soportaran un peso antinatural. Su figura, a contraluz, parecía la de un cadáver animado. La tenue iluminación permitió ver mejor su piel, blanca, brillante, casi traslúcida, como grasa putrefacta untada sobre huesos. Apenas tenía cabello, solo mechones finos que se aferraban al cráneo como telarañas húmedas. Y donde alguna vez hubo una boca humana, ahora pendía una prótesis negra, una mandíbula de hiena metálica, articulada con precisión quirúrgica. Señor Urquiza, dijo con voz raspada, rota como una radio interferida, le traigo noticias. Urquiza no giró. Solo murmuró, sin despegar los ojos del holograma, más te vale que sean importantes. Frank tragó saliva o al menos imitó el gesto, mientras la luz azul reflejaba su rostro enfermo. El Nahual Pantera. Yao Xin. Ha muerto. Salazar lo destripó con sus propias manos. El silencio que siguió fue una suspensión del aire. Frank esperó un estallido de rabia, un grito, una orden de ejecución. Pero lo que recibió fue mucho peor. Urquiza soltó una risa. Pequeña. Corta. Macabra. Una nota hueca y escalofriante que reverberó en las paredes como una campanada profana. Con un gesto lento, apagó el holograma, dejando la habitación en sombras, rota solo por la luz rojiza de los monitores y el brillo brumoso del cristal de obsidiana. Frank sintió que la temperatura bajaba. Sus extremidades se entumecieron como si lo hubieran sumergido en agua helada. Dio un paso hacia atrás, apenas perceptible. Pero no todo es malo. Intentó. Conseguí un par de aliados. Sujetos. Poderosos. Urquiza finalmente giró su silla. El resplandor del monitor iluminó parcialmente su rostro, donde solo se veía una calma descompuesta, una tensión contenida como un tambor antes de la guerra. No se confunda, doctor, dijo con una voz grave, rasposa, casi solemne. Yao Xin cumplió su propósito. Cubriéndose los ojos con una mano, añadió, Salazar obtuvo su trofeo. Ese era el objetivo. La calavera nunca le pertenecía a Yao Xin. Él solo era el espejo. Frank frunció el ceño. Signo de interrogación abierta. ¿Trofeo? Urquiza asintió muy lentamente. Con ese trofeo. Él ha despertado. Signo de interrogación abierta. ¿Se refiere a Salazar? Hubo un segundo de silencio, casi ritual. Luego, Urquiza bajó la mano de su rostro. Entre las sombras, sus ojos ardían. Literalmente. Un fulgor naranja, ígneo y contenido brillaba en sus pupilas como dos brasas resguardadas en la oscuridad. No precisamente. Murmuró. Ha despertado lo que habita en todos los campeones. Aquello que llevan enterrado. Lo que temen. Lo que niegan. Frank no comprendía, pero no se atrevió a interrumpirlo. Ha despertado su novia. Urquiza apretó los puños con violencia. Los nudillos crujieron como ramas secas. ¿Y si no lo mata pronto? Ese reflejo imperfecto, esa sombra. Será el que acabe con él. Urquiza permaneció inmóvil, como una estatua macabra, sus ojos brillando intensamente en la penumbra de su oficina, como si su alma misma hubiera sido devorada por la oscuridad. A pesar de la calma superficial, el aire alrededor de él vibraba con una tensión palpable, una violencia contenida, esperando estallar en cualquier momento. La risa aún resonaba en las paredes, como un eco de una oscuridad más profunda.
de una ironía que solo él podía entender. Frank no se atrevió a moverse. Cada palabra que salía de la boca de Urquiza parecía una sentencia, una marca grabada en piedra. El doctor sintió el peso de la situación, un peso que se le hundía en los huesos, presionando cada músculo de su cuerpo. Sabía que estaba a punto de ser arrastrado hacia algo mucho más grande de lo que podía comprender. Algo antiguo. Algo que ya estaba más allá de sus capacidades. No lo entiendes, ¿verdad, Frank? La voz de Urquiza cortó el aire, suave, pero mortal. No se trata de una simple muerte. No se trata de una victoria ni de un sacrificio. Urquiza se levantó lentamente de su silla, como si su cuerpo se estuviera deslizando a través del tiempo. El suelo de la oficina crujió bajo sus pasos, resonando con un eco lejano y sombrío. Su figura, envuelta en sombras, parecía más grande, más dominante, como si la misma habitación fuera parte de su ser. Frank sintió su mirada punzante, como si los ojos de Urquiza estuvieran perforando su alma. Lo que ha despertado en Salazar no es solo un poder, Frank dijo, casi en susurros, como si estuviera compartiendo un secreto demasiado peligroso para ser escuchado. Es una parte de él. La parte que más teme, la que ha estado callada y oculta bajo el peso de su deber. Esa bestia que lleva dentro. Su Noyan Frank dio un paso atrás, incapaz de comprender completamente, pero temeroso de preguntar más. El nombre resonó en su mente como un mal presagio. El Noyan. Esa esencia oscura que todos los campeones compartían. Esa sombra del ser que los conectaba con sus dioses y sus peores miedos. Urquiza avanzó lentamente hacia la ventana, mirando las luces distantes de la ciudad a través del cristal de obsidiana. La superficie negra reflejaba su rostro, distorsionado y casi inhumano, como si su propia imagen fuera una condena. El brillo de sus ojos parecía más intenso, más deslumbrante, como un fuego interior que no podía extinguirse. Cada campeón guarda dentro de sí una faceta que no quieren reconocer. El lado salvaje. El lado imperfecto. Es lo que nos hace humanos, lo que nos conecta con el Mictlán. Pero también lo que nos destruye. Y Salazar ha despertado esa parte de sí mismo. Esa parte que todos llevamos dentro, pero que nunca mostramos. Urquiza se detuvo frente a la ventana, sus manos apretando los bordes del cristal con fuerza, como si quisiera destruirlo con su propia voluntad. Es como mirarse en un espejo y ver a tu peor enemigo reflejado. Pero no todos tienen el coraje de enfrentar esa imagen. La mayoría huye. Salazar. No. Y ahora, esa parte de él está libre. Frank tragó saliva, un sudor frío recorriéndole la espalda. La tensión en la habitación aumentaba. El aire se sentía más denso, como si estuviera a punto de colapsar bajo el peso de la verdad. Urquiza se giró lentamente hacia él, su mirada fija y penetrante. Salazar ahora es más peligroso que nunca, Frank. No solo porque tenga la calavera. No solo porque haya matado a Yao Tsing. Es peligroso porque está cambiando. Está tocando algo que no debería. Frank dio un paso atrás, sintiendo el abismo que se abría frente a él. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere usted que haga, entonces? Preguntó con voz temblorosa. Urquiza sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Aquellos ojos, brillando con un resplandor infernal, parecían decir más que cualquier palabra. Haz lo que siempre haces, Frank. Lo que mejor sabes hacer. Prepara el terreno, llama a los heraldos, alista a los nahuales. Porque si no conseguimos que Salazar muera ante lo que ha despertado, será el fin. El fin para todos nosotros. Y más te vale que eso no pase. La última palabra cayó como un martillo sobre la mesa, dejando a Frank congelado en su lugar. La presencia de Urquiza, siempre tan controlada, ahora estaba teñida de una ansiedad oscura, algo que él nunca había visto antes. El juego había cambiado. La guerra había comenzado, pero no era solo una guerra contra Salazar. Era una guerra contra lo que él había despertado dentro de sí mismo. Frank asintió lentamente, el sonido de su mandíbula mecánica chasqueando en el silencio como una risa agrietada. No dijo nada más. Se giró con torpeza, y sus patas mecánicas arañaron el suelo al retirarse, llevándose consigo el eco de algo marchito. La puerta se cerró tras él con un siseo hermético, como un ataúd que se sella. Urquiza permaneció quieto frente al ventanal, su reflejo aún deformado sobre la obsidiana. Una figura más se dibujó en el cristal, aunque nadie había entrado. Ya lo vieron, ¿verdad? Dijo, sin volverse. Una voz suave, casi serpenteante,
Emergió desde la penumbra del rincón opuesto de la oficina. Sí. El reflejo se ha materializado. Y con él, el ciclo se acelera. De las sombras emergió una silueta alta, cubierta por un manto que parecía hecho de plumas quemadas y metal líquido. Sus ojos eran dos líneas doradas, verticales, sin pupilas, sin emoción. Hablaba como si el tiempo le perteneciera. Entonces actúen, ordenó Urquiza. Usen a los que ya han caído. Los fragmentos. Las voces de los otros dioses. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres convocarlos? Urquiza asintió. Los que aún no eligieron campeones. Los que dormían en la periferia. Es hora de despertar al resto. Este mundo ya no es estable. La máscara se agrieta. Salazar lo ha aprobado. El ser encapuchado inclinó ligeramente la cabeza, como un sacerdote aceptando una profecía inevitable. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué haremos con los que se nieguen? Urquiza giró apenas la cabeza, los ojos todavía ardiendo. Convéncelos. O destrúyanlos. La figura asintió y se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La oficina volvió al silencio. Pero esta vez, era un silencio expectante. Los monitores parpadearon con códigos antiguos, símbolos mexicas corrompidos, lenguas olvidadas marcadas en rojo sangre digital. Desde el cristal de obsidiana surgieron hilos de humo que serpenteaban en el aire, como si el propio Mictlán estuviera respirando. Urquiza apoyó una mano sobre la superficie cálida del cristal. Cerró los ojos un instante. Sintió una presencia. Muchas. Antiguas. Despiertas. Que comiencen los rezos, susurró. La guerra de los reflejos ha empezado. Y no hay lugar en la tierra para dos almas en un solo cuerpo. El cristal vibró con un quejido profundo, y un murmullo comenzó a propagarse, sutil, antiguo, como un rezo arrancado del inframundo. El Noyaní de Salazar había abierto una puerta. Y ya no se podía cerrar. Salazar estaba, una vez más, en aquella maldita playa. El mismo cielo sin luna. El mismo mar sin reflejo. La misma arena húmeda que se pegaba a sus botas como si no quisiera dejarlo ir. Ese lugar no era solo una pesadilla. Era un eco repetido. Una condena tan familiar que el solo estar ahí le hervía la sangre. El aire sabía a hierro, y cada ola que golpeaba la costa lo hacía con la cadencia de un reloj roto, marcando el tiempo que no avanzaba. Ya no sentía miedo. Solo cansancio. Asco. Y un fuego encendido en el centro de su pecho. Sabía lo que iba a pasar. Lo había vivido. Lo había sufrido. Lo habían devorado. Pero esta vez, no sería igual. No mostró resistencia cuando los brazos comenzaron a emerger de la arena como raíces negras, temblorosas y sedientas. Que vengan, pensó. Que intenten otra vez. Y así fue. Como siempre, lo arrastraron hacia abajo. Pero esta vez, Salazar sonrió. Cuando la oscuridad marina lo envolvió, cuando la presión del abismo comenzó a cerrarse sobre su cuerpo, liberó su forma semiatada. Su cuerpo estalló en energía púrpura y negra. Las alas de hueso se abrieron a sus espaldas con violencia. Las marcas del Mictlán se encendieron sobre su piel como carbones vivos. Su aliento se volvió vapor sulfuroso, y sus ojos, dos brasas hirviendo. Signo de exclamación abierta: no más. Rugió, y la vibración de su voz sacudió el agua a su alrededor. Los brazos del Noyaní se tensaron, pero Salazar ya no era un simple humano. Era el heraldo. El heraldo del Mictlán. Con un giro brutal, sus alas cortaron los brazos como si fueran ramas podridas, y nadó hacia el fondo del abismo, donde la criatura esperaba. Dejó que lo persiguiera. Lo provocó. Cada movimiento era una danza de rabia controlada. Intentó atravesar la arena viva que marcaba el borde del limbo, pero el paso se cerró frente a él, como si el lugar mismo quisiera retenerlo. No importaba. Él era hueso y furia. Desplegó sus estandartes, los postes rituales de su dios, y los clavó con fuerza en la arena, abriéndose camino con la voluntad de los muertos. Pero justo cuando parecía lograrlo, uno de los brazos lo atrapó del cuello. Lo alzó sin esfuerzo. Salazar luchó, las alas aleteando como cuchillas, pero la fuerza del Noyaní era descomunal. El brazo se apretó como una anaconda y una mano grotesca se formó, empapada de una sustancia oscura como petróleo hirviendo. Y entonces se la metió en la boca. Salazar gritó con un rugido que partió el agua. Pero el grito fue silenciado. Sintió como su energía era drenada,
como su esencia era succionada por esa cosa. Sus alas se hicieron polvo. Su poder se evaporó. Sus estándares se partieron. Su forma semiatada se quebró como una máscara frágil. Y volvió a ser humano. Sin fuerzas. Sin defensa. Fue devorado. Como siempre. Como nunca. Porque en el fondo de su pecho, incluso mientras la criatura lo engullía, algo nuevo había quedado encendido. Una chispa que no pertenecía al ciclo. Una voluntad que no podía ser tragada. Salazar abrió los ojos. El techo gris y agrietado lo recibió como una sentencia. Estaba de nuevo en su cama, cubierto de sudor, el corazón desbocado. El aire sabía a derrota. Signo de exclamación abierta, mierda. Exclamó, incorporándose de golpe. Se pasó las manos por la cara con rabia, casi queriendo arrancarse la piel. Signo de interrogación abierta, ¿cómo es posible que otra vez haya sido devorado por esa cosa? Ese reflejo deforme de mí mismo. Incluso con la forma semiatada. Ni así soy suficiente. Gritó al vacío. Un susurro le respondió, suave como una caricia, para mí. Eres más que suficiente. La voz lo atravesó como un rayo. Giró la cabeza. Yo estaba recostada a su lado, con el cabello revuelto y los ojos medio cerrados. Su brazo, ligero pero firme, le rodeaba el pecho, como si supiera exactamente cuánto apretarlo para no dejarlo hundirse. Buenos días, Liu, murmuró él, más tranquilo, aunque aún con un dejo de frustración. Signo de interrogación abierta, ¿en qué momento me dormí anoche? Añadió con una sonrisa cansada, dejando caer la cabeza sobre la almohada mientras su respiración buscaba recuperar el ritmo. Justo después de terminarte media bolleta de mezcal, respondió Liu, aún medio dormida. Dijiste algo sobre bailar con los muertos y luego te desmayaste con el plato de tamales en la mano. Salazar se llevó una mano a la frente. No puede ser. ¿Dije eso en voz alta? Sí. Y luego empezaste a hablarle al florero como si fuera tu madre, agregó Liu con una sonrisa burlona, levantando apenas la cabeza. Fue adorable, en un sentido muy raro. Salazar soltó una carcajada, negando con la cabeza. No debí confiar en ese mezcal. Me tenía que oler raro si lo trajo Julio. Oh, definitivamente tenía algo raro, dijo ella, ahora sentándose un poco, con la sábana cubriéndole el torso. Ahuitli juraba que vio una serpiente saliendo del humo. Aunque, conociéndola, tal vez sí la vio. Salazar volvió a reír, aunque luego su expresión se apagó un poco. Volteó a ver su mano, la misma que se deformaba cuando perdió el control. La apretó con fuerza. Aún así, no importa cuánto me ría. Sigo sintiendo que estoy perdiendo terreno. Cada vez que lucho contra él. Ese reflejo oscuro. Me quita algo. Y anoche sentí que una parte mía sí quería rendirse. Liu se acercó y le tomó la mano. Entonces es bueno que estés aquí. Conmigo. Porque si alguna parte tuya olvida quién eres, yo me encargo de recordártelo. Salazar la miró con intensidad, y por un segundo el peso del mundo en su espalda pareció más ligero. Gracias, Liu. Susurró. Ella lo besó suavemente en la mejilla y se recostó de nuevo sobre su pecho, dejando que el silencio los envolviera por un instante, interrumpido solo por los lejanos cantos de los pájaros que se colaban por la ventana abierta. Por cierto, dijo Liu, apenas audible, tenemos que limpiar el cuarto de Jimena antes de que lo vea. Alguien dejó una cabeza de pollo y no quiero decir quién fuiste. Mierda. ¿Fui yo? ¿Fuiste tú? Ay, no. Repitió Salazar, cubriéndose el rostro mientras Liu se reía contra su pecho. Pero entonces, un zumbido grave e irregular llenó la habitación, vibrando desde la pequeña consola de comunicaciones que descansaba sobre el buró. Ambos se tensaron de inmediato. El símbolo rojo de RAZON parpadeaba con insistencia. Liu se incorporó rápidamente, envolviéndose en un top gris. Salazar se sentó al borde de la cama, todavía medio adormilado, pero con el rostro endurecido. Tocó el dispositivo y una proyección de luz surgió. Era Ahuitli. Tenemos un problema, dijo con tono seco. Interceptamos un patrón anómalo de energía en la zona sur de Mayapa. Al principio parecía una tormenta electromagnética. Pero no es natural. Las vibraciones son prehispánicas. Salazar frunció el ceño. ¿Existe la posibilidad de que sean un nahualí? ¿Un heraldo? Salazar rompió el silencio, signo de interrogación abierta. ¿Quién lo reportó? Preguntó. Vincent.
Dijo que se sentía como si el tiempo se disolviera. Que la selva misma estaba recordando. Liu se puso firme. Su mirada cambió, ya no era la chica burlona recostada junto a él, sino la estratega nata, la mitad máquina, mitad mente prodigiosa. Signo de interrogación abierta. ¿Tenemos coordenadas? Las estoy enviando ahora. Pero tienen que moverse rápido. Antes de que Urquiza lo sepa. O antes de que el nuevo heraldo se vuelva inestable. Salazar asintió, y su tono se volvió grave. Entendido. Prepárate, Liu. Si un campeón está despertando. Puede que no todos lleguemos de regreso. Ella le sonrió mientras ajustaba su chamarra corta, se puso de pie y dejó que la energía del deber reemplazara la resaca de la fiesta. Una nueva batalla los esperaba. Y esta vez, no podría perder. Salieron de la sede de RAZON cuando el cielo aún guardaba los últimos rastros de la madrugada. El aire olía a metal, asfalto mojado y tensión contenida. Ninguno de los tres dijo una palabra durante el trayecto. El vehículo blindado que los transportaba se deslizaba por las calles internas del complejo con una suavidad inusitada, como si incluso el motor supiera que lo que venía merecía silencio. El aeropuerto privado se alzaba al final del camino, flanqueado por luces azules que parpadeaban al ritmo de un corazón mecánico. Las puertas del hangar se abrieron sin emitir un sonido, revelando la escena como un teatro preparado para una función única. Allí, esperándolos como estatuas vivas, estaban sus maestros. Vincent permanecía erguido, brazos cruzados, mirada firme como roca, aunque con esa chispa cálida que solo dejaba ver cuando nadie lo observaba de frente. Julio, con sus inseparables lentes de obsidiana, sostenía la media sonrisa de quien ya ha vivido demasiado y aún encuentra razones para seguir creyendo. Whitley, elegante y seria como una daga bien forjada, llevaba su talismán en forma de calavera colgando del cuello y una camisa azul sin mangas que dejaba ver las líneas metálicas que recorrían sus brazos. Detrás de ellos, medio oculto en la sombra del avión, un rostro vagamente familiar se mantenía en silencio. Un hombre alto, imponente, con el porte de un árbol que ha sobrevivido siglos de tormentas, Luis, el coloso de las lluvias. El heraldo de Tlaloc. Sus ojos, oscuros como nubes de tormenta, hablaban sin palabras. Y detrás de todos, el avión. No cualquier nave, una maravilla de ingeniería. Alas plegables como espadas, turbinas de propulsión variable, blindaje cerámico de absorción cinética y líneas suaves como agua moldeada por la velocidad. Azul eléctrico recorría sus costados, pulsando con ritmo propio, como si el fuselaje tuviera alma. Ana dio un paso al frente. Su abrigo blanco ondeaba con el viento que soplaba desde las pistas. Caminó hasta quedar frente a Salazar, Liu y Jimena. Sus ojos intensos los recorrieron uno por uno, con una mezcla de orgullo, preocupación y cariño. Esta será oficialmente su primera misión como integrantes de RAZON, dijo con voz firme. Y más les vale que no sea la última. Pausó un instante. Exhaló suavemente, bajando el tono. Son personas increíbles. Lo sabemos. Lo han demostrado. Y como saben, en RAZON operamos en escuadrones. Desde hoy, ustedes tendrán el suyo. Julio se les unirá como apoyo interno. Luis será su guía. Y el último integrante. Los espera en el lugar de destino. Los tres asintieron en silencio. Sabían que eso significaba el fin de una etapa. Ana se acercó a Salazar. Lo miró con una expresión que no necesitaba traducción. Y por favor, regresen a salvo. Antes de que pudiera responder, lo abrazó. A él y a Jimena. Con fuerza, como quien entrega algo valioso al mundo esperando que el mundo no lo destruya. Ambos se aferraron a ese gesto como a un escudo. Luego, Ana tocó con suavidad el hombro de Liu. No dijo nada. No fue necesario. Luis asintió. Fue la señal. Subieron al avión. Adentro, todo era tecnología de punta, paneles que proyectaban datos tácticos, imágenes satelitales y mapas dinámicos. Los asientos eran cápsulas ergonómicas diseñadas para soportar velocidades y gravedad alterada. Julio ya los esperaba en el centro, con los ojos cerrados, meditando. El despegue fue suave. Desde lo alto, Tenochtitlán se volvió un tapiz de luces y sombras, calles como venas, edificios como cicatrices. Nadie hablaba. El silencio dentro de la nave era tan denso como el que habían dejado atrás. Hasta que Yu, en voz baja, lo rompió. Signo de interrogación abierta. ¿Creen que el nuevo integrante sea como nosotros? Julio abrió un ojo.
Nadie es como ustedes. Pero eso no significa que no encaje. Jimena bufó. Con que no apeste o intente matarnos, lo firmo. Una risa leve recorrió la cabina. Pequeña, pero necesaria. Como una grieta de luz en el peso que ya empezaban a sentir. Salazar miró por la ventana. No dijo nada. Pero su mente ya estaba lejos. La misión no había comenzado, pero él ya sentía que algo lo esperaba. No solo un enemigo. No solo un nuevo miembro. Algo más profundo. Algo antiguo. Como si el mundo, desde arriba, le susurrara que las piezas del tablero estaban cambiando. Y él estaba en el centro de todo. El aterrizaje fue suave. Cuando la compuerta se abrió, el calor y la humedad los golpearon como una pared invisible. El aire olía a tierra mojada, savia y flores que jamás habían sido nombradas. La selva sonaba como una sinfonía de grillos, aves. Y algo más. Algo que respiraba bajo la tierra. Bajaron uno por uno. Julio fue el primero, como quien ya conoce el lugar. Luis descendió con los brazos cruzados, atento. Salazar, Yu y Jimena bajaron juntos, alerta, con el pulso acelerado. Los esperaba una figura sentada sobre una roca cubierta de musgo, bastón de madera blanca sobre las rodillas. Delgado, piel clara, ojos oscuros como tinta derramada. Su cabello, trenzado con hilos de obsidiana y plumas cenicientas, caía con elegancia serena. Estaba descalzo, tocando directamente la tierra, como si fuera parte de ella. Su calma no era normal, hablaba de dolor contenido, de poder dormido. Peligroso si despertaba. Liu se detuvo al verlo. No fue sorpresa. Fue algo más íntimo. Sami. El joven alzó la mirada con una sonrisa apenas dibujada. Liu. Has crecido. Pero tu alma sigue temblando igual que entonces. Jimena frunció el ceño. Salazar entrecerró los ojos. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es él? Preguntó sin quitarle la vista. Sami Soko, dijo Luis. El heraldo de Ixtlilton. El sanador del silencio. Luis dio un paso adelante. Sami será su cuarto integrante. No necesita presentación. Ya ha hecho más por ustedes de lo que imaginan. Sami se levantó. Sus movimientos eran medidos, casi rituales. Caminó sin hacer ruido, como flotando entre los árboles. No soy un guerrero, dijo, deteniéndose frente a ellos. Pero estoy aquí porque la herida del mundo se ha abierto. Y mi deber es impedir que se pudra. Jimena lo miró con recelo. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué haces en una misión si no eres un guerrero? Sami le respondió con ternura, pero sin titubear. Sanar duele más que destruir, Jimena. Y alguien debe cargar con ese dolor. Liu se acercó y lo abrazó. No hubo palabras. Solo historia. Salazar lo notó. No era un gesto casual. Signo de interrogación abierta. ¿Puedes confiar en él? Le susurró al Yu. Con mi vida, respondió ella. Julio, con su tono seco, interrumpió. Muy bien, ya están todos. En el corazón del santuario hay algo esperando. Y les advierto. Ni glifos antiguos, ni armas modernas, ni discursos servirán si no se enfrentan a ustedes mismos allá adentro. La selva pareció asentir, cerrándose a su alrededor mientras avanzaban. El escuadrón estaba completo. Pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de encontrar.